Gracias a Dios por el talento de estos niños tan chiquitos, ¿verdad? Me transportaron allá a mis años cuando era joven, cuando mis niños empezaron desde edad a cantar también especial. Ahora lo dejamos con el hermano Byron. Verdades de hoy esperan del mañana. Para nuestro hermano Byron del tiempo. Espero de que la tecnología no los deje, porque tenemos una presentación. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Amante Dios, eterno Padre, te damos gracias por ese privilegio que nos das de la vida. Gracias, Señor, porque el cuidado que tú has tenido no solamente con cada uno de nosotros, sino con nuestra familia, nuestros hijos. Te pedimos en esta mañana, Padre, de que al abrir tu santo libro, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, hable a través de la inspiración, Señor, sagrada, y que nos prepare para el tiempo, Señor, que tú estás pronto en venir. Te pido en esta hora, Señor, que me unjas con tu Espíritu Santo, que me ayudes, Señor, para presentar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Vamos a ir rápidamente al libro de Isaías. Isaías capítulo 46. Isaías 46. Versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. ¿Cuántos lo encontraron? Amén. Amén. Y dice de la siguiente manera: Isaías 46, versículo 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas de estos los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Alabado sea su nombre. Así de que aquí Dios nos está diciendo algo. ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jehová? Nos dice de que los acontecimientos desde el principio, antes del tiempo del fin, Él nos los va a revelar, que es el único que sabe todas estas cosas. No hay nadie más que Dios. Yo quiero decirles, hermanos y amigos, de que esta mañana vamos a estudiar un libro maravilloso, y más que todo la historia del cual la encontramos en Daniel capítulo 2. Quiero decirles de que hoy vamos a hablar un poco acerca de las profecías, y quiero decirles también de que Daniel es un libro muy importante. Es muy importante porque el libro de Daniel va entrelazado, va entre las manos del libro de Apocalipsis. No podemos nosotros estudiar el libro de Apocalipsis sin antes haber leído el libro de Daniel. En otras palabras, el libro de Daniel es la llave para entender el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Así de que es algo muy importante, ¿verdad? Y algunas veces me sorprendo cuando hay predicadores que dicen de que el libro del Antiguo Testamento ya no. Entonces, que solamente el Nuevo Testamento.
ahí tenemos un grave problema, porque sin el Antiguo Testamento no se puede estudiar las profecías, específicamente del libro de Apocalipsis. Así de que en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos símbolos. Y fíjense que estos símbolos han sido extraídos específicamente de muchas partes de la Biblia. Así que tenemos el libro de Apocalipsis, tenemos el libro de Revelaciones, símbolos que son extraídos de muchas partes de la Biblia. Así de que no puedo yo darle un significado a esos símbolos del aire y decir que estos símbolos hoy pueda decir de qué son esto, ¿verdad? No puedo hacer eso. Tenemos que tener un criterio bíblico. Los símbolos son extraídos de la misma Biblia. No nos podemos salir de la Biblia. Tenemos que investigar qué significa cada símbolo que se encuentra en el libro de Revelaciones. Fíjense que es algo bien interesante que al Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 24 se le hace una declaración. Más bien se le hace una pregunta acerca de las señales del tiempo del fin. ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que dice el Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor Jesús cuando le hacen esa pregunta acerca de las señales del fin del mundo? Nos manda a que estudiemos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Así de que nosotros tenemos, para el tiempo que nosotros estamos acá, estudiar y conocer lo que dice estos dos libros. Así de que les decía de que tenemos que tener criterios bíblicos. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se habla de símbolos y vamos a tomar alguno de ellos. A ver, no, todavía no. Yo lo voy a controlar. Yo lo tengo acá. Gracias. Así de que en el libro de Daniel nosotros tenemos algunos símbolos. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de la bestia, de la marca de la bestia. El libro de Apocalipsis habla acerca de una marca de la bestia. Tenemos que habla de la bestia, tenemos que habla de una marca de la bestia. Tenemos también que habla acerca de una marca que se impone, ¿en dónde? En la mano, y que esa marca se pone en la frente. Así de que, y realmente esa marca, ¿verdad?, que se pone en la mano y en la frente, es la marca de la bestia. Así de que nosotros tenemos que saber a través de un criterio bíblico qué es bestia, qué es la bestia. El mundo hoy en día dice de que la bestia es una computadora que está en Europa. El mundo hoy en día ha estado diciendo de que la bestia es un microchip o un número de barra, código de barra, que se va a ser implantado en la mano o en la frente. Quiero yo preguntarte en esta mañana, ¿será cierto? ¿Dirá eso la Biblia, que es una computadora que está en Europa? ¿Dice eso la Biblia? ¿Sí o no? No, no dice eso la Biblia. ¿Será de un implante o un código de barra o algo? ¿Dice la Biblia eso que es? ¿Es eso? No, la Biblia no dice que es eso. La Biblia habla también acerca de animales. Habla de un oso, de un leopardo, habla de, ¿qué más? De un león. Hoy en día nosotros tenemos equipos de fútbol, equipos de tenis, equipos de todo tipo de deportes que utiliza ¿qué? Utiliza animales también.
¿Será de que la Biblia está hablando de animales, de equipos de deporte? ¿O de qué estará hablando la Biblia cuando habla de un león, un oso, un leopardo, una bestia indescriptible, ¿verdad? Yo quiero decirte de que para eso nosotros hemos encontrado palabras que nos van a ayudar a que nosotros entendamos mejor las profecías. Tenemos un diccionario, ¿verdad? Y vamos a empezar primeramente con nuestra primera palabra, roca. En profecía encontramos que la roca, ¿a qué equivale o a quién identifica la roca? A Cristo Jesús. Nosotros tenemos todos esos textos bíblicos. Si usted quiere pueden apuntarlos, si no más tarde yo se los doy para que ustedes lo puedan llevar en su casa y escribirlos, ¿verdad? Dragón, la Biblia habla de dragones. ¿Quién es el que representa? ¿A quién representa el dragón? Dice de que Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice que es Satanás. Lino fino y limpio, ¿qué significa? La Biblia dice de que eso significa justicia. Trompeta y viento, la Biblia dice de que eso significa ¿qué? Guerra. Prostitución, nos dice de que eso equivale a idolatría. Y fíjense, idolatría, pero también eso significa ser infiel a Dios. Serle infiel a Dios. Así de que tenemos que también es idolatría, pero también significa serle infiel a Dios. Aguas y mar, tenemos el significado. Naciones. Mujer, cuando encontremos esa palabra en profecía o en los libros proféticos, a la mujer se está refiriendo a la iglesia. Sión. Sión es pueblos de Dios, pueblo de Dios. Cuando encontramos esas palabras, encontraremos de que Sión es el pueblo de Dios, se está refiriendo al pueblo de Dios. Bestia, ahí está la palabra bestia. ¿Se acuerdan que le preguntábamos qué significa bestia? Porque la Biblia y en las profecías vamos a encontrar de que habla de bestia, marca de la bestia, y hay una marca que esa bestia va a implantar en la mano o va a poner en la mano y en la frente. ¿Qué significa bestia en profecía? ¿Qué? No los escuché. Reino. Entonces, hermanos, cuando la Biblia habla de bestia, está hablando de ¿qué? De un reino. Cuando la Biblia está hablando de una marca de la bestia, ¿está hablando de qué? De la marca de un poder, de un reino. Y cuando dice la Biblia de que te van a poner la marca de la bestia, es que en la mano o en la frente está hablando de que ese reino va a poner su sello. ¿En dónde? En tu mano o en tu frente. Son interesantes cosas. ¿Por qué yo resalto eso? Porque son la base para estudiar profecías. Y tenemos que cuerno. ¿Qué es cuerno? Son reyes. Muy bien. Yo quiero decirte de que esta mañana, de que hay un pleito allá afuera entre el bien y el mal. Hay una guerra. Y si no crees, prende la televisión cuando tú llegas a la casa. Prende las noticias, prende la televisión y te vas a dar cuenta de que hay un pleito entre el bien y el mal.
Ahora, como les decía, vamos a estudiar una historia muy interesante. A mí me ha gustado tanto porque a través de esta historia es que yo he podido ver cómo las profecías se han cumplido al pie de la letra, ¿verdad? Así de que esta historia la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2. El libro de Daniel, capítulo 2. Yo quiero decirte de que esa historia habla de un rey con el nombre de Nabucodonosor. ¿Y qué sucede? Muchos de ustedes ya conocen esa historia, hasta los niños yo creo que conocen esa historia. ¿Y qué sucede con el rey? Se encuentra muy confundido, se despierta y se encuentra muy confundido. ¿Por qué? Porque él soñó algo muy importante. Pero ¿qué sucedió? Se le olvidó el sueño, ¿verdad? Se le olvidó el sueño. Mientras él dormía, ¿verdad? Se despierta y se encuentra todo aturdido, todo confundido, porque quería él saber qué fue lo que soñó, porque el asunto lo olvidó. Yo quiero decirle de que a través de esta historia, nosotros, o más bien Dios, lo hace de una manera tan maravillosa, porque de alguna manera va poniendo pistas, va poniendo evidencias en la historia. Que todo esto es algo maravilloso. Yo quiero decirte de que Nabucodonosor fue el fundador del reino babilónico, pero el original fundador de esta gran nación babilónica, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? El fundador de, ¿cómo? Nimrod. Él fue el fundador de la gran Babilonia la Grande, la ciudad más poderosa y grande y maravillosa de aquel entonces. Pero también Nabucodonosor fue no solamente el que continuó ese poderío tan grande de Babilonia, sino que él fue el fundador de una de las ciudades más prestigiosas, más grandes que ha existido en toda la historia. ¿Por qué? Es la ciudad de los caldeos. ¿Quién eran los caldeos? Vamos a hablar un poco acerca de estos personajes. Quiero decirles de que Babilonia, o el rey Nabucodonosor, o más bien Babilonia, destruyó a Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Entonces, cuando invadió cuando invadió Israel, se llevaron cautivos a muchas personas. Y yo quiero decirte de que lastimosamente cuando personas eran esclavas y se llevaban y trabajaban donde está el rey, trabajaba para el rey, estas personas lastimosamente ya no podían llegar a tener el privilegio de poder procrear hijos. ¿Por qué? ¿A cómo se le llama? La Biblia le llama a esas personas eunucos. ¿Se acuerdan? ¿Qué es un eunuco? Alguien que ya no puede tener el privilegio de procrear hijos. O sea, en otras palabras, eran castrados porque tenían que estar trabajando, ¿verdad?, en el área donde está el rey. Así de que ahí es donde nosotros vemos que nuestros jóvenes hebreos, Daniel y sus amigos, son llevados ante la realeza, y son ellos llevados para que trabajen dentro de la realeza. Así de que lastimosamente es algo
lastimoso, o sea, triste, de que ya una persona ya no podía tener ese privilegio, ¿verdad?, de poder procrear hijos. Pero así fue. Entonces a Daniel y sus amigos, ellos fueron enviados a estudiar a una de las más grandes instituciones que Babilonia pudiera tener en aquel entonces. Y sabe que esas instituciones es donde estaba todo el conocimiento, toda la sabiduría, todos aquellos académicos educados que tenían, ahí se concentraban todo, la filosofía de ese imperio de Babilonia. Entonces a estos jóvenes fueron enviados a esas academias, a los caldeos. Los caldeos, queridos hermanos, son las personas más educadas en aquel entonces, más académicamente educadas, preparadas, con la sabiduría, con la inteligencia, la ciencia de aquel entonces. Era lo más prestigioso, lo más grande que podía haber existido en aquel entonces. Y ellos eran los caldeos. A esas instituciones que fueron enviados estos grandes jóvenes. Así es. Así que tenemos, ¿verdad? Ese ya lo leímos. Yo soy Dios y no hay otro Dios, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Así que Dios nos está diciendo de que Él es el único que sabe, conoce y no hay otro. Así que tenemos al rey Nabucodonosor, que tiene un sueño. Y eso lo leemos en Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reino del rey Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ahí dice el segundo año del rey Nabucodonosor. Yo quiero decirles, es que es tan interesante la historia. Yo quiero decirles, ahí dice el segundo año del rey Nabucodonosor. Más adelante dice en el tercer año de Daniel, ¿verdad? En el tercer año. Hay críticos que han dicho que la Biblia se equivoca, que se encuentra, que hay se contradice. Yo quiero decirte de que no hay contradicción, porque acá ese calendario, cuando dice el segundo año, está hablando del tiempo, el calendario babilónico. Y cuando Dios se refiere a su maravilloso pueblo, está hablando del calendario hebreo. Yo quiero decirte de que el segundo año que él empezó a reinar, ya era el tercer año de Daniel, que ya había terminado ¿qué? Sus estudios académicos en las más grandes, prestigiosas academias o instituciones de Babilonia. Él ya estaba graduado. ¿Por qué te digo esto? Para que tú entiendas lo siguiente. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿A quién manda a traer el rey? Mire, a todo este grupo de sistema de personas. Llama a traer a magos, astrólogos, encantadores y ¿a quiénes más? ¿A quiénes más? A los caldeos. Ya dijimos quiénes eran los caldeos, ¿verdad? Para que le explicasen el sueño. Vieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado para saber el sueño.
Entonces hablaron los caldeos. ¿Quiénes? Los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. ¿Y qué dice que responde el rey? Respondiendo el rey les dijo a los caldeos: asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán reducidas a escombros. Cuando el rey hablaba, es que así se cumplió. ¿Se acuerdan de la historia del libro? Eso está en el libro de Esther. Cuando si alguien se acercaba hablando al rey y el rey no levantaba su ¿cómo se llama? Su cetro, ¿qué pasaba con esa persona? Era muerta en el instante. En el instante era muerto. Así de que cuando el rey Nabucodonosor les está diciendo de que les digan lo que él había soñado, prácticamente está pidiéndole a los más grandes hombres quienes ese sistema tenía. Yo pregunto en esta mañana, ¿creen ustedes de que habrá caldeos en nuestro tiempo? Yo quiero decirte de que hay organizaciones, hay religiones que ha concentrado personas con los mayores personas intelectuales, académicamente intelectuales, educadas en las más grandes universidades, en los más grandes para sus propósitos. Yo quiero decirte que hasta en todas las universidades están estas personas. Sí tenemos caldeos hasta este día. Así de que viene el rey Nabucodonosor y le pide a estas personas, a este sistema de personas, que le digan lo que soñó. Otra pregunta: ¿habrá presidentes de naciones que tienen este sistema? Yo les puedo decir de que Ronald Reagan, presidente de esta nación, no movía ni un dedo sin antes de consultar a estas personas. Y esto sigue igual. Hay gobiernos que no mueven ningún dedo sin antes de consultar a este tipo de sistema de gobierno. Así de que, ¿qué pasó? Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Por esto el rey, ¿qué pasó? ¿Le gustó lo que le dijeron estas personas? No, ¿verdad? Dice: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a solo los que estaban ahí. ¿A todos qué? A todos los que habían recibido lo más alto nivel de educación de ellos. Los que tenían la mayor educación, la mayor ciencia y conocimiento más alto de aquel entonces, a todos ellos los iban a matar. ¿Y eso incluía a quién? A Daniel y a sus amigos, porque ya Daniel ya era parte de ese sistema.
Interesante, ¿verdad? Así de que tenemos a esos jóvenes. Pero ¿creen ustedes que se daría cuenta Daniel o no? Claro que se dio cuenta. Se dio cuenta porque él era parte de todos ellos. Él ya estaba graduado. Así de que fue inmediatamente a sus amigos y dijeron, comentaron lo que había pasado. ¿Y qué sucedió? Pidieron a Dios en oración durante la noche que Dios les revelara el secreto de ese sueño. Y no solamente lo que Dios había soñado, sino también ¿qué? La solución del problema. Así que tenemos a Daniel el siguiente día, cuando ya Dios le había dado la revelación, va a uno de los guardias y le dice: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Yo quiero hacer una pausa en este momento. La palabra Babilonia, ¿qué significa? ¿Cómo? Confusión. Muy bien. Pero también tiene otro significado. Y ese significado es puerta a Dios. Es puerta a Dios. Entonces, Babilonia era otro medio para llegar ¿a dónde? A Dios. ¿Y quién es el único en la Biblia que dice que Él es el único, la única puerta, el único camino para llegar al cielo? ¿Quién es el que se dice a sí mismo en la Biblia que Él es el único camino para llegar al cielo? ¿Quién es? Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de ¿quién? De mí. Es el único camino. Pero aquí hay otro sistema que está diciendo de que hay otra puerta, que hay otro camino para llegar ¿a dónde? A Dios. Muy bien. Tenemos ahí que Daniel se presenta ante el rey y responde el rey y le dice a Daniel, a cual le llama Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Creen ustedes que tenía la respuesta Daniel? Amén, así es, él ya lo sabía. Así de que empieza Daniel a decirle al rey. Daniel responde delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. En otras palabras, Nabucodonosor estaba pensando, como era una nación tan grande, poderosa, hermosa, rica en oro, decía: a lo mejor mi reino seguirá para siempre, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Estando tú, oh Dios, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, estando esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era temible. La cabeza de esta imagen era de oro fino,
su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de mano y golpeó la estatua. ¿En dónde? No escuché. ¿En dónde? En sus pies. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque lastimosamente en el mundo cristiano, oigan bien, en el mundo cristiano, las profecías que ellos tienen, la piedra golpea, ¿saben dónde? Golpea acá. ¿Qué es esto? ¿Estos son los pies? No. Dice la Biblia que golpea los pies, no el costado. Golpea los pies. Así que leamos bien la Biblia. Daniel 2:34. Golpea la estatua en sus pies de hierro y de barro y desmenuza ¿qué? Desmenuza todo. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran montaña que llenó toda la tierra. Alabado sea su nombre. Así de que tenemos la revelación, ¿verdad?, de parte de Dios a través de su siervo Daniel, lo que él había soñado. Ahora viene ¿el qué? El significado del sueño. Dice: usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, la soberanía, el poder, la fuerza y la gloria. Usted, oh rey, es ¿qué? El rey de reyes. Usted es la cabeza. En otras palabras, hermanos y amigos, Daniel capítulo 2 es como las naciones empiezan a surgir, como caen y surgen, como caen y surgen. Así de que es más bien la pasarela de todas las naciones que iban a pasar a través de la historia. Así de que usted es la cabeza, le dice Daniel. Después de esto se levantará otro reino inferior a usted, sus pechos y sus brazos de plata. ¿Creen ustedes de que al rey le estaba gustando la idea de lo que Dios le había presentado? ¿Le estaba gustando al rey la idea de que su reino iba a terminar y que iba a ser destruido y que iba a empezar otro reino? ¿Creen ustedes que le gustaba eso? ¿Ah? ¿Creen ustedes que le gustó la idea al rey? No. Yo quiero decirles que no. Miren lo que se encontró en los hallazgos de Babilonia. Una piedra con inscripciones puestas, con una declaración que dice may last forever. ¿Qué quiere decir eso? Que durará para siempre. El rey Nabucodonosor no estaba tan contento cuando se le contó eso. Sí, le dio crédito por haber recibido la revelación de su sueño, pero no le gustó el significado, porque estaba dándose cuenta de que su reino lo iba a destruir otro reino y que su reino iba a terminar
y que iba a surgir otro reino. Entonces no le gustó esa parte. Y por eso él dijo, no, yo voy a ponerlo que quede grabado de que mi reino va a quedar para siempre. Pero Daniel viene y le dice, óyeme, rey, ¿ves todo esto? Esto es todo tu reino. ¿Lo ves? Oh, claro, sí, lo veo. Maravilloso, grande, poderoso. Pues todo esto va a ser destruido y se va a levantar otro reino después de ti. No le gustó para nada. ¿Y saben lo que hizo el rey Nabucodonosor? Y dijo, no, mi reino permanecerá para siempre. No me importa que el rey de reyes, el señor de señores, el Dios del universo diga que mi reino va a perecer. Yo voy a hacer de que mi reino permanezca para siempre. Miren, ¿y qué creen ustedes que hizo el rey para mostrar su desafío contra el Dios de los cielos? Mandó hacer una estatua ¿de qué? Toda de oro, hermanos. Toda de oro. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo él con esto? Le estaba diciendo a Dios, a él, te desafío. A Dios le estaba diciendo así, te desafío. Tú me has dicho de que solamente soy la cabeza y que ahí voy a terminar y que va a venir otro reino. Yo te desafío. Voy a hacer una estatua desde la cabeza hasta los pies de ¿qué? De oro. Es lo que estaba diciendo. Voy a hacer una estatua desde la cabeza hasta los pies de oro en desafío contra Dios. Desafiando a Dios. ¿Y qué sucedió, hermanos? Todos tenían que ¿qué? ¿Qué dice la historia? Todos tenían que arrodillarse ante esa estatua. Si no lo hacían, ¿qué sucedía? El edicto que había dicho. ¿Qué decía el edicto? Tenía que ser muerto. ¿Y cómo morían esas personas? Quemadas en un horno. ¿Y a quiénes vemos nosotros ahí en esa pantalla? A los amigos de Daniel. No se arrodillaron. Alguien podría haberle dicho, hey, amárrate la cinta de las calcetas o de las sandalias, por lo menos hazte como que, ¿verdad? Para que no te maten. Pero ellos dijeron, no nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Así de que, ¿hubo música? Sí, yo quiero decirte de que es interesante, hermanos. Todos los instrumentos de música fueron tocados en ese momento para que la gente fuera a adorar. Hoy yo te pregunto, ¿será que hoy en día se está utilizando la música para unir naciones? Sí. Se está utilizando la música para unir naciones, hermanos. Así que tenemos a los jóvenes que no se arrodillaron. El rey no le importó que eran parte de los hebreos que le habían revelado el sueño. O sea, todavía los consideró diciéndole, y no se van a arrodillar, arrodíense, veneren esa estatua, arrodíense ya, porque si no los vamos a matar ahorita. No les importó. Así de que, ¿qué sucedió con los muchachos? Allá dice, a ver, los metieron al horno de fuego. Así de que tenemos en Daniel capítulo 3 versículo 16 al 18, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo,
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Qué interesante declaración. Escuchen esto, leámoslo bien, hermanos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. En otras palabras, ellos estaban dispuestos a morir. Estaban firmes en su creencia, en su fe. Y dijeron, si Dios nos puede librar, sí, nos puede librar, pero si no nos libra y morimos, como quiera, no lo vamos a hacer. Qué interesante, hermano. Grandes hombres de la historia han tomado esa misma decisión que ellos han tomado. Así de que fueron echados al horno, se calentó 7 veces más de lo normal y fueron lanzados. Qué interesante, vean lo que sucede. Y él les dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. En otras versiones dice, es semejante al Hijo de Dios. Y en esta versión dice, es semejante al Hijo de los dioses. Hay diferencia, ¿verdad?, en las traducciones. Así de que, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Así de que ese es Babilonia. Ahí estamos teniendo una idea de cómo era Babilonia, ¿verdad? Babilonia era un lugar maravilloso, lindo, grande, era rico, ¿verdad? Así de que ahí tenemos a una de las figuras que identificaba a Babilonia, un león, ¿verdad? Y hay otras cosas. También, esto es interesante, hermanos, cuando leemos la historia, la esposa de Nabucodonosor estaba triste porque donde ella vivía todo era plano. Y como veía a su esposa que estaba triste porque todo era plano, él dijo, no te preocupes, mi amor, yo te voy a crear, te voy a hacer una montaña. Y le hizo la montaña a su esposa. Imagínense, para esos reyes no era nada hacer eso, hermanos, porque tenían todo el poder y el dinero que pudieran tener, pues lo podían hacer. Así de que él le construyó a su esposa una montaña, los jardines colgantes de Babilonia. Así de que tenemos algo también que tenemos ahí, ¿verdad?, que eso lo pueden encontrar en los museos. ¿Qué pasa acá? Yo les decía de que Nabucodonosor entró en el gobierno juntamente cuando Daniel y sus amigos y todos fueron traídos de su nación. O sea, en otras palabras, quiero explicarles esto. El papá del rey Nabucodonosor, siempre cuando un rey moría, pasaba al poder su hijo. En estos casos el padre tenía que morir para que pasara el poder a su hijo. En el caso del rey Nabucodonosor no se cumple,
porque el padre era un padre muy religioso. Muy religioso. Entonces lo que hace es que él cede el poder a su hijo. Y él se dedica más a las cosas religiosas que se le había llamado a hacer. Entonces, el papá del rey Nabucodonosor no muere para cuando Nabucodonosor empieza a reinar. Él no está muerto. Es solo en esa ocasión es que se da eso, ¿verdad? De que el padre le cede el poder a su hijo. Así que Nabucodonosor empezó a reinar. Ahora, ¿quién es este que está acá? Este es ¿quién? ¿Ah? Ajá, es el hijo. Así es, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Hay una mano que escribe ahí. ¿Por qué? Porque cuando ellos invadieron el gobierno, la nación de los hebreos, se trajeron también los utensilios del templo de Jehová y los guardaron como algo precioso, era un tesoro precioso, porque eran algo muy grande que el pueblo judío tenía. Entonces, este caballero se le ocurre hacer una fiesta y saca todos los utensilios del templo de Jehová y empieza a hacer una gran fiesta. Y cuando están en eso, a mejor de estar en la fiesta, aparece una mano que empieza a escribir. Todos se quedan sorprendidos, ¿verdad? Porque ven esa mano que está escribiendo. Yo quiero decirte que esa mano es de Dios, es la mano de Jehová. ¿Cuántas veces Dios escribe en la Biblia con su mano? ¿Cuántas veces? Chicas, esta es una pregunta de Sociedad de Jóvenes, ¿cuántas veces Dios escribe en la Biblia? Esta es una. A ver, allá atrás tiene la mano levantada. Los mandamientos, 2. Bueno, esa es una. Los mandamientos, 2. ¿Quién más? Allá atrás. Ajá, es la tercera vez cuando Jesús escribe, ¿verdad? En la tierra, la tercera vez. ¿Y cuál es la cuarta vez? Bueno, 2 veces Dios escribe en piedra. La primera vez cuando se la da a Moisés, ¿y qué sucede? Moisés las quiebra y tiene que esculpir unas piedras Moisés para volver. Él no escribe, Moisés nunca escribió nada. Tiene que llevárselo a Dios para que Dios vuelva a escribir en las piedras. Es la segunda vez. Y las otras 2 veces es en esta y cuando Jesús escribe en la tierra. 4 veces. Interesante, ¿verdad? Las únicas veces que Dios interviene y con su propio dedo empieza a escribir. Así de que, ¿qué escritos fueron los que... ¿Quién era el único que podía descifrar eso? Solo Daniel. Así de que le dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mene, te quedo. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Interesante, imagínense cómo Dios ya empieza a revelar de una manera maravillosa, ¿verdad? Así de que, ¿quién es este caballero? Ciro. Interesante, ¿verdad? Cómo Dios en Isaías, estamos hablando más de 500 años que existiera Daniel, cómo Dios ya había por nombre elegido a Ciro, por nombre. Isaías 45:1, ¿qué dice? Así dice el Señor a Ciro,
Más de 500 años ya este hombre había sido elegido por Dios. Y dice, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter a ante él las naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas. Qué maravilloso es Dios. 500 años antes que existiera Daniel, ya Dios había elegido por nombre a Ciro. Y hay algo bien interesante, cuando a quién más se le hay únicamente a alguien en la Biblia a quien se le llama su ungido. Es el ungido de Dios. Que lo ha tomado, que ha sido ungido, ¿para qué? Para libertar. ¿A quién es el único en la Biblia que se le llama el ungido de Dios? A Jesús. Es el único. ¿Verdad? El ungido de Dios. Así que tenemos a Ciro, que entra de una manera, pudo penetrar todas las defensas de Babilonia y pudo ¿qué? Conquistar Babilonia. Por eso, hermanos, no fueron destruidos los hebreos. Imagínate de que tú llegas y le dices, ya Dios te había elegido a ti desde muchos años atrás. Eso es algo maravilloso. Que ya desde con nombre y todo, que te digan, tú, Byron y Bot, Dios te eligió desde antes que fueras tú procreado, que hayas sido formado. Imagínense, uno se queda como impactado y ya escrito por nombre y todo. Es maravilloso, hermano. Así que tenemos que solamente Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Así de que Medos y Persia conquistaron Babilonia del 539 antes de Cristo al 331 después de Cristo. ¿Y qué parte de la estatua representaban ellos? Los medos y persas. ¿Qué parte de la estatua? Ajá, era la plata y los pechos, ¿verdad? Los brazos y los pechos. Así es. Pero dijo el Señor en su revelación de que iba a surgir otro reino. Y después de esto se levantará otro reino inferior. Óigase bien, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Yo quiero decirles algo. Vamos a ver dónde está la estatua. A ver si está por aquí la estatua. No. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahí tenemos la estatua. Yo quiero decirte, hermanos, no sé si ustedes aprecian bien la estatua, que el oro no solamente significa el poder económico, que el oro es un elemento precioso, indiscutiblemente rico, y que la nación de Babilonia se representa con el oro. ¿Por qué? Porque Babilonia era rica. Pero qué interesante que no solamente el oro significa riqueza, sino que también sabiduría, y la filosofía que ellos tenían estaba concentrada en el oro. Eso es lo que representaba también la filosofía, la creencia y todo lo que ellos tenían como lo más alto en educación. Pero dice el Señor
de que iba a surgir otro imperio que iba a ser menos que el oro. ¿Es la plata menos que el oro en valor? Sí, es menos que el oro. Es más valioso el oro, ¿no? Es más valioso el oro. Entonces la plata es menos valiosa que el oro, pero también es que surge, los medos y persas adquieren toda la filosofía de Babilonia, y es por eso de que en vez de la plata viene siendo, después del oro viene siendo la plata, que es más duro que el oro, ¿sí o no? ¿El oro es más duro que la plata, o la plata es más duro que el oro? La plata es más dura que el oro. La plata es más fuerte que el oro. Así de que quiere decir que no solamente surge este imperio, ¿verdad?, con menor valor, pero sí la filosofía de Babilonia es fortalecida en la plata, se hace más fuerte. Muy bien, sigamos. El historiador griego dijo: yo estoy persuadido que no hubo nación, ni ciudad, ni gente en donde su nombre no alcanzó. Me parece que hubo hubo algo de dirección divina guiando su nacimiento a naciones. Acciones, perdón. Así que ahí tenemos algunos hallazgos históricos, ¿verdad? Y de ahí surgiría otro reino. Finalmente habrá un cuarto reino fuerte como el hierro. Entonces vemos de que en metal en valor va decayendo, pero pero su filosofía se va fortaleciendo más. Teníamos que el oro, de ahí la plata, de ahí el bronce y de ahí el hierro. Entonces tenemos dos piernas. Miren, esta es una gran comparación entre los griegos y los romanos. Tenemos que los griegos, ese era el traje que utilizaban los griegos. ¿Y de qué estaba hecho el traje de los griegos? De bronce, ¿verdad? Es bronce. Y los trajes de los romanos, ¿de qué estaban hechos? De hierros. Este no tiene punto. Estaban hechos de hierro. Así de que hay una gran comparación, ¿verdad? Como los soldados romanos y griegos, ¿verdad? Maravilloso, porque la Biblia ya decía desde entonces de que ellos iban, qué material o qué metal iba a representar a estas naciones desde el tiempo de Daniel, hermanos. Cómo Dios es maravilloso al revelar todas estas cosas. Así de que se va cumpliendo vez tras vez la palabra de nuestro Dios. Entonces tenemos los romanos, ¿verdad? Y ese es Roma. Son partes de Roma que ya son históricas, ¿verdad? Así que Daniel 2:40 dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Yo hago una pregunta en esta mañana. El imperio romano era terrible, era sanguinario, era fuerte, hacía las cosas sin piedad, ¿cree usted? Ellos fueron los que crearon las famosas crucifixiones.
Y esa muerte, ¿creen ustedes que era digna? ¿Era una muerte tranquila? ¿Ah? Los muertes por los leones, dice la hermana, que era más cruel que la crucifixión. ¿Creen ustedes? Yo creo de que no ha habido otro sistema más sanguinario que el de Roma. Más con las muertes que hacían a través de las crucifixiones. Terrible, hermanos, terrible. Pero el Señor dice de que ese sistema iba a ser ¿qué? Iba a ¿qué? Dice ahí, desmenuzará, romperá. O sea que será un gobierno, un poder destructivo, poderoso, que arrasará con quien sea. Así que tenemos esta declaración, la encontramos, dice este historiador Edwin Gibbon, dijo, las imágenes de oro, oiga bien, este es un historiador, las imágenes de oro, plata o bronce, que pueden servir para representar las naciones y sus reyes, fueron sucesivamente conquistadas ¿por quién? Por la monarquía romana de hierro. Así de que ahí tenemos los soldados, ahí tenemos los romanos, eran algo, sí, era algo bien interesante, ¿verdad? Es vivir en ese entonces. Así que Roma gobernó de entre 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Pero qué interesante que Roma es representada con el metal de hierro, y son dos ¿qué? Dos piernas. ¿Por qué? Porque Roma, el Imperio Romano, se caracterizó porque estaba dividido en dos partes, el este, el west y el east, eran dos partes, estaban divididos. Ahora, pero hay algo interesante que da la declaración bíblica. El profeta declara y dice lo siguiente: y lo que vistes de los pies y los dedos en parte de barro cocido y de alfarero y en parte de hierro, será un ¿qué? Un reino dividido. ¿Desapareció Roma? ¿Desaparece Roma? No, si ustedes están viendo, hermanos, el hierro llega hasta los dedos de los pies. No ha desaparecido ese sistema. Y que iba a ser de barro y que en partes iba a ser frágil y fuerte. Yo quiero decirles, hermanos y amigos, la Europa que nosotros conocemos en la historia ha sido fuerte. En momentos en la historia ha sido fuerte, sí. ¿Ha sido débil? Sí, ha sido débil. Roma se dividió en 10 partes. En 10 partes. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Así de que nosotros vemos de que en Europa siempre ha sido ¿qué? Ha habido reinos fuertes y reinos frágiles. Así que tenemos, he aquí que con el barro y la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así que tenemos todos estos, hermanos. Tenemos los visigodos, los ostrogodos, los erulios, los francos, los lombardos, los alemanes, los burdanios, los vándalos, ¿verdad? Tenemos toda esa división. Lo interesante es que cuando Roma es parcelada, es dividida, se empiezan a formar diferentes naciones. Tenemos el décimo, ¿dónde está? Ahí está. Sí,
Tenemos los 10 divisiones del Imperio Romano. Pero hay algo interesante, que 3 son eliminados. 3 son eliminados. ¿Y quiénes son los que son eliminados? Los vándalos, los ostrogodos de Italia y los érulos de Italia también. Nosotros no tenemos información de lo que creían estas personas. No tenemos ni una pizca de información. ¿Por qué o cómo o qué es lo que creían ellos? ¿O por qué fueron destruidos? ¿Por qué fueron erradicados de la faz de la tierra? No hay información. Y el único que tiene o que nos ha proporcionado la información ha sido el sistema romano. Y lo único que ellos dicen, que por la razón que estos creían, que su creencia era arriana, que por eso fueron destruidos. ¿Qué es arriano? Ser arriano o compartir con las creencias de Arrio. ¿Qué es eso? Arrio era un monje católico, ¿verdad? Un sacerdote católico que su creencia la difundió él rápidamente. Eso fue algo rápido, ¿verdad? Y él creía de que Jesús no era Dios, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo era una fuerza, cómo ejercía Dios su voluntad. Así que esa creencia vino de Arrio, ¿verdad? Y eso está eso es historia, ¿verdad? Usted lo puede encontrar en cualquier enciclopedia. Así de que, pero eso es la única información que nosotros tenemos de parte de ellos. Pero en realidad no sabemos nosotros, o sea, que hayan dejado evidencia, porque todo lo que estas naciones, todo lo que ellos habían escrito, fueron destruidos. Así de que tenemos a Daniel 2:43, en cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirá el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. Entonces, ¿qué dijo Dios? A través de la declaración bíblica, que se iba a tratar de ¿qué? De unir nuevamente. Pero ¿qué dice Dios? No se unirán jamás. ¿Qué han intentado hacer? Se iban a intentar ¿de qué? De unir a través de alianzas humanas. Yo quiero decirles de que a través de la historia, todas estas personas han tratado unir nuevamente el mundo a través de alianzas. ¿Lo han podido lograr? No. Ya el profeta Daniel dijo, a través de la revelación divina, de que Dios dijo, no se van a volver a unir. Habrá un sistema político religioso, habrá un sistema que está tratando en este momento de unir todo el sistema. Sí, hay un sistema ahorita en este momento que está tratando de unir todo, pero Dios en su profecía dijo no. Así que tenemos acá, hermanos, ¿quiénes reconocen ahí a la reina Victoria? ¿Quién era la reina Victoria? La Queen Victoria. ¿Quién era la reina Victoria? La reina Victoria era la reina de Inglaterra. Les quiero yo decir, para aquellos fans de esta señora, que esta señora no era ni una pizca de Inglaterra, que ella originaria de Alemania, y que hasta en el último día de su muerte se le salió
hablar alemán. En el último día de su muerte, su lenguaje natal. Así de que ella era originaria de Alemania. Así de que se casaban, iban a darse casamiento para unir. Pero ¿qué dice el Señor? Así como viste que el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así que tenemos ahí al Papa poniéndole la corona a Charles the Great. Ya se fueron, ¿verdad? Los hermanos de ellos saben cómo se dice Charles. Carlos el Grande. Ahí está el Papa poniéndole la corona a Carlos el Grande, ¿verdad? Rey de ¿qué? De Roma. Así que tenemos ahí. ¿Quién es este personaje interesante? Correcto, Napoleón Bonaparte. ¿Qué hizo Napoleón Bonaparte, hermanos? Veamos lo que dice. Napoleón dijo: habrá un sistema europeo, un código de leyes europeo, una corte de apelación europea. Europa será ¿qué? Uno. ¿Qué es lo que estaba diciendo este hombre nuevamente? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿A quién estaba desafiando? A Dios. Él estaba haciendo lo mismo que el rey Nabucodonosor. Estaba haciendo lo mismo, diciendo de que él iba a ser una sola nación. ¿Lo logró? Miren lo que pasó. Esto es historia. Todo esto es historia. Todas estas fuentes son historia. 30 años después de la guerra de Waterloo, el doctor Thomas Arrow dijo: la liberación de Europa del dominio de Napoleón no fue afectado por Rusia, ni Alemania, ni Inglaterra, pero por la mano de ¿quién? De Dios. ¿Se cumple lo que dice Dios? Sí. Yo les quiero decir de que algo pasó. Su artillería era tan pesada, hermanos. Todo el poderío que este hombre tenía en cuanto a el army, pues, ¿cómo se dice en español? El armamento que ellos utilizaban para ir a batalla era tan pesado que esa última batalla llovió. Y algunos críticos dicen: ¿quién ganó? ¿Sus enemigos o la lluvia? Porque cuando llovió ya no pudieron mover ninguno de los artefactos que ellos tenían poderosos. Y así fue como Napoleón Bonaparte perdió. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Quién es este señor? Este señor creo que se llama Hiller, algo así creo que se llama. Este hombre también tenía el mismo pensamiento. Y fíjense, todas estas personas que se les ha puesto acá, se les ha nombrado, ellos conocían perfectamente las profecías de Daniel. Interesante. Ellos conocían perfectamente lo que Dios había ya declarado a través del profeta Daniel. ¿Por qué les digo yo esto? Por lo que dice la historia. ¿Saben quién es esta persona que está ahí a un lado? Es una estatua que está en una de las catedrales de Francia. ¿Quién creen ustedes que es? No. A ver, ¿quién creen ustedes que es? Voy a decir. Él está afuera de una de las catedrales de Francia.
es el profeta Daniel. ¿Y saben qué es lo que dijo este hombre? La catedral estaba pasando por un grave problema. El techo ya se estaba cayendo. Tenían que hacerle muchas reparaciones a la catedral. Y como no tenían dinero, entonces, ¿qué creen ustedes que hizo este hombre? Este hombre les dijo: yo les doy el dinero para que ustedes reparen todo lo que tenga que ver de reparación en la catedral, para que quede bien bonita. Pero si ustedes le quitan la cabeza a esa estatua y le ponen mi cabeza, ¿creen ustedes que ellos hicieron eso? ¿Creen ustedes que quitaron la cabeza del profeta y pusieron la cabeza de ese hombre ahí? Estaban pasando por mucha necesidad, le estaba cayendo la catedral ya. ¿Creen ustedes que accedieron? Pues sí, hermanos, sí accedieron. Le quitaron la cabeza a esa estatua y le pusieron la cabeza a ese señor. Son de esas estatuas que se pueden, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió. ¿Y creen usted que dio el dinero? Claro que repararon la iglesia, la repararon. Él dio el dinero para reparar la iglesia. Así de que, ¿qué es lo que estaba diciendo este hombre a través de qué mensaje estaba dando? ¿Qué mensaje? ¿Ah? ¿Creen ustedes que el mismo mensaje? ¿Ah? El mismo mensaje de Nabucodonosor, cuando le dijeron de que su reino iba a terminar y que ya no iba a seguir. Claro, es el mismo mensaje. Dijo Daniel: yo sí voy a unir Europa. Yo sí voy a hacer una sola nación. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que quiso hacer Alemania? Conquistar el mundo, hermanos. Eso está en historia. Todo esto lo que les estoy diciendo es historia. Cuando yo prediqué hermanos, esta prédica, lo prediqué en otra iglesia. Había una hermana de Francia sentada entre la congregación, y todo lo que estaba yo diciendo, claro, cierto, así es verdad. Todo eso está en la historia. Tenemos que nosotros conocer un poco acerca de la historia, porque esta gente sí leía y estudiaba las profecías. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos estudiando las profecías? Es lastimoso de que nosotros ya no se predica esto desde los púlpitos. Tenemos que seguir estudiando, hermanos. Ahora, ¿qué sucede? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Solo Dios puede hacer eso, hermanos. ¿Quién es este señor? ¿Creen ustedes que él sabía acerca de las profecías también? Quiero decirles que sí. Él sí sabía muy bien. ¿Por qué nosotros nos damos cuenta que él sabía las cosas de las profecías? ¿Por qué sabía lo que Dios había dicho a través del profeta Daniel, lo que había dicho? Este hombre sabía, porque en la historia está escrito lo que él hizo. ¿Saben lo que él hizo? Él sabía de que le habían puesto la cabeza de ese otro señor a la estatua de Daniel. Y él vino y dijo: quítenle la cabeza de ese hombre a la estatua de Daniel y pónganle la cabeza a Daniel de nuevo. Es lo que dijo él. Eso está en la historia, escrito, hermanos. Quítenle la cabeza y pónganle de nuevo la cabeza del profeta Daniel. Póngansela de nuevo. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir él? Que a él no le importaba si con la cabeza o sin la cabeza de quien fuese, él iba a hacer una sola unión. ¿Lo logró? No. Así que tenemos que ese imperio fue grande. Ahí tenemos mucho simbolismo. Yo quiero decirle de que este hombre estaba, él es, en la historia usted puede darse cuenta de que este hombre estudió mucho ocultismo y un montón de cosas,
y que todas esas cosas que ustedes ven tienen mucho significado, tienen muchos, hay tanta cosa detrás de eso, ¿verdad? Que no vamos a hablar. El águila, yo quiero decirle que ellos utilizaban símbolos que Dios utiliza también. Yo por eso digo, el enemigo de Dios nunca es original. El enemigo de Dios nunca va a ser original, porque siempre utiliza los símbolos de Dios, los símbolos del Señor, y los utiliza para sus medios, para sus propósitos también. ¿Dios utiliza el águila? Sí, Dios utiliza el águila, pero también ellos utilizaban el águila. Ahí tenemos el círculo. Así que, para ir terminando, todas estas personas se pusieron en desafío ante el Dios de todo el universo. Dijeron ellos abiertamente: te desafío, nosotros vamos a hacer una sola unión, un solo gobierno. ¿Y qué dijo el Señor? No. Se iban a unir en alianzas, en muchas formas, y que jamás se iba a unir. ¿Hay un sistema hoy en día que quiere hacer eso? Sí. ¿Qué está diciendo en este momento a Dios? Te desafío. Es lo que le está diciendo. Te desafío. Así que tenemos, ¿verdad?, que muchos en la historia han querido hacer lo mismo. Así de que vemos a través de monedas, alianzas, tratados, bueno, muchas maneras lo han querido hacer los hombres y no lo han podido lograr. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Por qué es que Dios, su gobierno, pega en los pies? Porque si ustedes ven, la filosofía y todo va fortaleciendo y llega hasta los dedos de los pies. Y los dedos de los pies nos hemos dado cuenta que son los 10 naciones que se dividieron, y todas esas han ido con su filosofía desde la cabeza y lo han esparcido en todo el mundo. Hasta este día nosotros hemos recibido de ese reino, de ese poder, hemos recibido filosofía hasta este día. Hemos recibido nosotros hasta el sistema de el calendario, fiestas, muchas cosas hemos recibido de el gobierno de los piernas y de todos ellos. Hemos recibido hasta este día, lo hemos recibido y lo seguimos. Y ese gobierno no está hasta la venida de Cristo Jesús. No lo seguirá otro más. Así de que el Señor va a venir y va a destruir desde abajo hasta arriba, porque va a destruir todo ese sistema falso, ¿verdad?, que se ha creado y que ha estado hasta este día. Así que todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Así que ese reino está pronto en venir, y es nuestro deseo en esta mañana de que nosotros no caigamos y seamos destruidos por ese reino poderoso, sino que nosotros seamos parte de ese reino y que digamos: Señor, ven pronto. Así de que tenemos, ¿verdad?, que esa piedra es la venida de nuestro Señor Jesús, que va a establecer su reino. ¿Dónde? Acá en la tierra. Es aquí, hermano, no es en otro lugar. Es aquí que va a establecer su reino. Por eso es que está esa profecía, para que cualquiera no venga y te empiece a decir cosas. Es por eso que el Señor dice: voy a destruir todos esos reinos y voy
a hacer mi reino. ¿Dónde? Aquí en esta tierra. Así de que, y la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Y qué le dice el rey a Daniel? El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos, y que nos ayude a que nosotros seamos como estas personas, que seamos fieles, que estemos siempre en armonía con las profecías, con la palabra de Dios, invitando a otros a que seamos parte de ese reino que va a desmenuzar todos los reinos y todo lo que esta tierra se ha creado en este momento. Que el Señor les bendiga y vamos a terminar. No sé si tenemos tiempo para el canto o terminamos. Así de que vamos a ponernos todos de pie, vamos a terminar con una oración. Antes de terminar con la oración, yo solamente quiero hacer el llamado. Quiero decirte, amigo y hermano que me escuches, ¿en qué parte de la estatua nosotros estamos viviendo? ¿En qué parte estamos viviendo? Estamos en los dedos de los pies, ¿verdad? Estamos en la última fase de la historia de este mundo. Somos privilegiados. Muchos podrían haber dado lo que fuese por estar viviendo el tiempo en el que nosotros estamos viviendo hoy. Pero no, hermanos. Muchos veían lo que nosotros vemos. Muchos vieron desde atrás hacia adelante. Y ahora nosotros tenemos el privilegio tan grande de ver las cosas desde la perspectiva desde este punto hacia atrás. Y cómo aquellas personas tuvieron tanta fe en creer de que así va a ser. Tengamos mucha plena confianza en el Señor y pongámonos en las manos de nuestro Dios. Pongámonos en las manos de nuestro Dios, que Él está en control de nuestras vidas. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Amante Dios, eterno Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos de que tú has hablado a través de la historia, has hablado a través de los mensajes proféticos de tu Biblia, Señor, de tu palabra, a través de tus hombres, de tus siervos, Señor, que han dado hasta la vida para poder recibir este mensaje hoy en día. Ayúdanos a recibirlo con gozo, ayúdanos a recibirlo con aquel deseo, Señor, de compartirlo con otros. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona por no ponerlo en práctica, Padre. De alguna manera especial queremos que tú bendigas este templo, Señor, que bendigas a las personas que están aquí reunidas, Señor, que nos unjas con tu Espíritu Santo para que podamos salir y podamos hablar de estas cosas abiertamente, no importando que estemos hasta bajo pena de muerte, Señor, como dijeron esos jóvenes, esos muchachos que creyeron hasta el último punto de su vida que tú estarías con ellos. Ayúdanos a creer así también nosotros. Todos estos favores te lo pedimos, no porque haya méritos en nosotros, sino en la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros esta mañana.